Atención, amantes del misterio. Antes de sumergirnos en esta historia de traición que te hará cuestionar la lealtad de tu propia familia, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ni una sola de mis historias. Y ahora, prepárense para lo que van a escuchar. Me desperté sobresaltada, mi mano buscando el cabello que siempre había sido mi orgullo, solo para sentir puntas dentadas y desiguales. La larga melena castaña que había atesorado durante más de una década había desaparecido. Cuando tropecé hasta el baño, la encontré metida en el cesto de basura, como la evidencia de un crimen. Abajo, mis padres estaban sentados tranquilamente en la mesa de la cocina, como si nada hubiera pasado. Mi madre sonrió con suficiencia y lo llamó justicia para el gran día de tu hermana. Mi padre ni siquiera se inmutó, simplemente dijo, tal vez ahora alguien sienta lástima por ti. La traición me cortó más profundamente que cualquier tijera. Mañana era la boda de mi hermana. Se suponía que yo estaría a su lado como la dama de honor. En su lugar, había sido humillada, despojada de algo que me definía. Pensaron que me habían destruido. Lo que no sabían era que acababan de despertar un lado de mí que nunca antes habían visto. Esto no iba a terminar conmigo, escondiéndome de vergüenza. No. Este era el comienzo de un plan que convertiría su crueldad en mi triunfo. Un plan que haría que todos vieran la verdad que tanto habían intentado ocultar. En los próximos 30 segundos, escucharás una historia de traición tan cruda que te hará cuestionar lo que realmente significa la familia. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que presenciarás una venganza tan calculada, tan devastadora, que dejó a una novia, un novio y 2 padres sin palabras en lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de sus vidas. Sofía Vargas tenía 26 años cuando decidió por primera vez contar su historia. Trabajaba como decoradora de interiores en una ciudad mediana de España, una carrera que reflejaba su ojo para el detalle y su tranquila determinación de crear belleza a partir del caos. Se había construido una vida modesta, pero prometedora, lo suficientemente lejos de su hogar de la infancia como para respirar libremente, pero aún lo suficientemente cerca como para que las obligaciones familiares la atrajeran constantemente. La mayor parte de su vida, Sofía había sido conocida por su melena castaña que le llegaba a la cintura, una característica que los extraños a menudo admiraban y que ella había cuidado con paciencia y orgullo. Pero su historia no era sobre vanidad, era sobre la familia y cómo bajo la superficie de un hogar que parecía perfecto, las sombras siempre habían acechado. Desde fuera, los Vargas se veían como el modelo de éxito de una pequeña ciudad. Fernando Vargas, su padre, era un respetado agente de seguros que entrenaba al equipo de fútbol infantil los fines de semana. Linda Vargas, su madre, trabajaba como consejera escolar, siempre dispuesta a dar consejos y con una sonrisa para los hijos de otras personas. Y luego estaba Isabel, la hermana de Sofía, 3 años mayor, alta, extrovertida y tratada como la joya de la familia. Cuando los vecinos veían a los Vargas, veían logros, estabilidad y una especie de armonía pulida que despertaba admiración. Lo que pocos sabían era que dentro de esas paredes, el equilibrio de amor y atención se inclinaba de una manera que marcaría la vida de Sofía para siempre. Sofía aún podía recordar cuando ella e Isabel eran inseparables. Compartían una habitación con papel tapiz de flores y camas gemelas pegadas a paredes opuestas. Por la noche, susurraban a través de la habitación, intercambiando secretos, inventando canciones tontas
y soñando en voz alta con las bodas que tendrían algún día. En esos momentos, Sofía creía en la cercanía de las hermanas. Para su yo más joven, Isabel no era solo una hermana mayor, sino una protectora, alguien en quien siempre podría apoyarse. Esos recuerdos permanecieron vívidos y agridulces, un recordatorio de lo que una vez se sintió inquebrantable. Pero los lazos de la infancia pueden ser frágiles. El punto de inflexión llegó cuando Sofía entró en su adolescencia y su madre inscribió a Isabel en concursos de belleza locales. Isabel tenía 8 años en ese momento, y Sofía solo 5. Suplicó que la incluyeran. Para cuando cumplió 13 años, Sofía había crecido y su apariencia sorprendió incluso a su familia. Ese año, compitió por el título de Señorita Sol de la Costa, un certamen en el que Isabel había participado 2 veces sin éxito. Sofía no solo participó, sino que ganó. Se paró bajo las luces brillantes con su banda y su corona mientras Isabel aplaudía rígidamente desde un lado del escenario. Sofía todavía podía ver los brazos de Isabel alrededor de ella, en lo que debería haber sido una cálida felicitación. Pero la sonrisa no le había llegado a los ojos a su hermana. Esa noche, Sofía notó que Isabel se volteaba hacia la pared en silencio en lugar de susurrarle «Buenas noches». Fue la primera de muchas pequeñas rupturas. A partir de entonces, Isabel comenzó a medirse contra Sofía, de maneras que Sofía nunca anticipó. Si Sofía traía a casa una calificación de 10, Isabel comentaría que ella había sacado un 10+ cuando había cursado la misma clase. Si a Sofía la invitaban a un baile escolar, Isabel mencionaría casualmente que el chico la había invitado a ella primero, un año antes. Lo que parecían comparaciones inofensivas, tenían un filo que Sofía no entendió hasta que fue mayor. Aprendió a apaciguar su orgullo, a minimizar sus logros, porque podía sentir cómo cada uno de sus éxitos profundizaba la tensión con Isabel. En un momento dado, a Sofía incluso le ofrecieron la oportunidad de saltarse un curso escolar. Lo rechazó, temiendo que graduarse junto a Isabel solo aumentaría la rivalidad. Sus padres, aunque probablemente nunca quisieron hacer daño, empeoraron la situación con sus intentos de mantener la paz. Cuando Sofía lograba algo notable, Fernando o Linda se encargaban de enaltecer a Isabel. Si Sofía recibía un premio en la escuela, Isabel recibía un regalo costoso la semana siguiente. Si los maestros de Sofía la elogiaban, Linda programaba un día de compras y helados con Isabel, enmarcándolo como un momento de unión muy necesario. El mensaje no era sutil. Los triunfos de Sofía tenían que ser contrarrestados para proteger los sentimientos de Isabel. En lugar de celebrar a ambas hijas por lo que eran, los padres crearon una balanza invisible que se inclinaba fuertemente a favor de Isabel. Con el tiempo, Sofía aprendió una estrategia que se sintió protectora y dolorosa. Se hizo a sí misma más pequeña. Se callaba cuando los parientes elogiaban su cabello o sus notas. Rechazaba invitaciones que pudieran ponerla en el centro de atención. En su corazón, creía que al disminuirse a sí misma, estaba preservando la frágil armonía de su familia. Fue un intercambio que hizo una y otra vez, sacrificando pedazos de su propia luz para que Isabel pudiera brillar más. Por un tiempo, funcionó lo suficientemente bien. Las vacaciones pasaron sin conflictos abiertos, y las fotos familiares mostraban caras sonrientes. Pero debajo de esa superficie yacían verdades no dichas. El resentimiento latente de Isabel, la indulgencia constante de sus padres y el dolor silencioso de Sofía por ser la hija que nunca podía ganar sin perder de alguna manera.
Mirando hacia atrás, Sofía podía ver el patrón claramente. La familia Vargas, admirada por vecinos y colegas, llevaba una fractura oculta. Isabel había sido criada para esperar el centro de atención, y cada vez que los dones naturales de Sofía atraían la atención, la maquinaria familiar se activaba para restaurar la primacía de Isabel. La ironía era amarga. Sofía nunca había buscado la competencia con su hermana. Había querido cercanía, compañerismo, el tipo de lazo que habían compartido en susurros de la infancia a través de camas gemelas. En cambio, aprendió que sus logros siempre serían medidos, no por su propio mérito, sino por la inseguridad que provocaban en Isabel. Y mientras Sofía aceptó este arreglo durante años, atenuando sus propios logros por el bien de la paz, las semillas de algo más oscuro habían sido plantadas. Esas semillas eventualmente crecerían en la traición que lo cambió todo. Hola de nuevo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sofía? ¿Serías capaz de sacrificar tu propia felicidad por la de tu hermana? Comenta tu opinión abajo. El frágil equilibrio de la familia Vargas podría haber durado más si no hubiera sido por un hombre llamado David Pérez. Sofía, con 26 años, ya se estaba estableciendo como una diseñadora creativa, a menudo asistiendo a eventos de networking. Fue en una de estas reuniones donde conoció a David. Él tenía 32 años, apuesto y pulido, con cabello oscuro y ojos azules afilados. Su conversación fluyó de forma natural. David le preguntó sobre las elecciones de diseño que había hecho en las nuevas suites ejecutivas de su empresa. Parecía genuinamente interesado en su proceso. Por casi una hora hablaron como si la concurrida recepción no existiera. Sofía se sintió cómoda, algo que rara vez sentía en esos eventos. Podría haberlo considerado solo química profesional si Isabel no hubiera aparecido. Su hermana entró en la conversación con un brillo practicado que desvió la atención de inmediato, insertándose y encontrando maneras de redirigir la mirada de David. Sofía, siempre cautelosa de alterar el delicado equilibrio familiar, se excusó cortésmente. Cuando miró hacia atrás, Isabel y David ya estaban intercambiando números de teléfono. La sonrisa de Isabel era triunfante. Sofía se dijo a sí misma que era una conexión fugaz, pero una pequeña punzada de inquietud se instaló en su estómago. 6 meses después, esa inquietud regresó con fuerza cuando la familia se reunió para una cena de celebración en un restaurante local favorito. Isabel había orquestado la ocasión bajo la apariencia de una comida familiar ordinaria, pero Sofía podía sentir la anticipación que zumbaba bajo la superficie. Cuando terminaron los platos y las copas de vino se volvieron a llenar, Isabel echó hacia atrás su silla con un toque teatral, extendió su mano y reveló un deslumbrante anillo de diamantes. «David me propuso matrimonio», anunció su voz, resonando con triunfo. La mesa estalló en exclamaciones. A través de todo, los ojos de Isabel parpadearon repetidamente hacia Sofía, como si la reacción de su hermana importara más que las felicitaciones de sus padres. Sofía forzó una sonrisa, aunque genuinamente feliz de que Isabel hubiera encontrado estabilidad. Sin embargo, no pudo ignorar la forma en que su hermana estudió su expresión, buscando una grieta, un rastro de celos que demostrara que Sofía había sido herida. Linda rápidamente llenó el aire con elogios, sus palabras subiendo más y más rápido de lo habitual. Llamó a Isabel nuestra estrella brillante y se deshizo en elogios sobre lo buena pieza que era David, enfatizando cómo Isabel
merecía lo mejor después de tantos años de incertidumbre. Fernando siguió el ejemplo, levantando su copa y brindando por el futuro de Isabel. Sofía se unió, levantando su copa y ofreciendo sus propias palabras amables. Pero incluso mientras hablaba, sintió el peso del subtexto. El entusiasmo de Linda y Fernando parecía mezclado con una corriente subterránea que menospreciaba a Sofía por omisión. Nadie preguntó por su propia vida o reconoció su trabajo constante, su paciencia, su lealtad. En cambio, toda la energía se inclinó hacia la afirmación de la victoria de Isabel, como si el papel de Sofía en la mesa fuera simplemente asentir y admirar. Para Sofía, el momento fue agridulce. Quería creer que su familia estaba unida en la felicidad. Pero el patrón que había reconocido durante mucho tiempo susurraba bajo el tintineo de las copas. La mirada de Isabel se detuvo en ella demasiado tiempo. Las palabras de Linda se inclinaron lo suficiente como para recordarle su lugar inferior. Y el brindis de Fernando se sintió más como una exaltación de una hija a expensas sutiles de la otra. Sofía sonrió cálidamente, ofreció sus sinceras felicitaciones y abrazó a su hermana con fuerza. Pero por dentro, sintió el despertar de algo más profundo que la simple alegría. Este compromiso no era solo un hito para Isabel, era la apertura de una nueva etapa en la rivalidad que las había ensombrecido durante años. Incluso si Sofía no buscaba la competencia, Isabel claramente sí lo hacía. Al salir del restaurante esa noche, Sofía entendió más claramente que nunca que debajo de la celebración, el concurso tácito entre ellas acababa de reavivarse, y el costo de mantener la paz en la familia Vargas pronto se volvería mayor de lo que jamás había imaginado. La cena de celebración del compromiso de Isabel marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para toda la familia Vargas. En las semanas siguientes, la emoción por los planes de la boda llenó cada conversación. Sofía, todavía aferrándose a una esperanza silenciosa de que tal vez este momento las acercaría, se sorprendió una noche cuando su hermana se le acercó con una petición que parecía casi generosa. Isabel le pidió a Sofía que fuera su dama de honor. Por un momento, Sofía sintió como si los años de rivalidad y pequeños resentimientos finalmente pudieran suavizarse. El título llevaba un peso de tradición e intimidad, un símbolo de confianza entre hermanas. Lágrimas inesperadas brotaron de sus ojos mientras aceptaba. En ese instante, se permitió creer que esta boda podría ser más que un escenario para las inseguridades de Isabel. Podría ser una oportunidad para la reconciliación. Las tareas comenzaron casi de inmediato. Isabel, que tenía una carpeta de ideas y una lista interminable de inspiraciones de Pinterest, se apoyó fuertemente en Sofía para ejecutarlas. Sofía se lanzó al trabajo con la misma dedicación que aplicaba a sus proyectos de diseño. Pintó a mano invitaciones hasta altas horas de la noche, con los dedos doloridos, pero con el corazón animado por la idea de hacer algo significativo para su hermana. Creó centros de mesa delicados, experimentando con botellas, luces de hadas y flores frescas, hasta que encontró combinaciones que irradiaban calidez. Bosquejó diseños para la decoración de la recepción, mezclando los deseos dispersos de Isabel en algo cohesivo. Su novio, Po, notó la creciente cantidad de noches en las que cancelaba sus planes, pero Sofía le aseguró que era temporal. «Isabel me necesita», dijo. «¿Y qué es la familia si no es sacrificio?» A medida que pasaban los meses, los fines de semana de Sofía desaparecían en pruebas de vestuario, degustaciones y sesiones de planificación.
Aprendió a hacer malabares con su exigente horario de trabajo y las constantes peticiones de Isabel, a veces quedándose despierta hasta las 2 de la mañana para terminar presentaciones para clientes, porque sus tardes se habían consumido con manualidades para la boda. Aún así, se convenció a sí misma de que valía la pena. Cada invitación, cuidadosamente doblada, y cada recado nocturno parecía un ladrillo puesto en el frágil puente que estaba tratando de reconstruir entre ella e Isabel. Pero la gratitud de Isabel era fugaz. Si la panadería enviaba una muestra equivocada, Isabel se echaba a llorar, declarando que toda la boda estaba maldita. Si una dama de honor llegaba tarde a una prueba de vestuario debido a obligaciones laborales, Isabel se enfurruñaba durante días, negándose a devolverle las llamadas. En una degustación de pasteles, Isabel rechazó sabor tras sabor con duras críticas hasta que el ambiente se volvió tenso e incómodo. Las amigas de la universidad de Isabel, las damas de honor Jessica y Tara, intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. Fue Sofía quien suavizó los silencios incómodos, palmeando la mano de Isabel y asegurándole al pastelero que era solo estrés por la boda. Cuando Jessica le susurró a Sofía en privado, ¿siempre es así?, Sofía forzó una sonrisa y negó con la cabeza. Es solo la presión. Se calmará. En verdad, Sofía estaba comenzando a ver el patrón más claramente. Las crisis de Isabel nunca eran aleatorias. Siempre llegaban cuando la atención se desviaba hacia otro lugar. Cada crisis devolvía el foco a ella, colocando a Sofía en el papel de cuidadora estable. Sofía era la que hacía llamadas a los proveedores, quien se disculpaba con las damas de honor después de que Isabel les gritara, quien inventaba historias para mantener intacta la reputación de Isabel. Y aunque Sofía se decía a sí misma que estaba preservando la armonía, no podía ignorar la creciente inquietud en su pecho. Se estaba convirtiendo menos en una hermana y más en un escudo, absorbiendo las frustraciones de Isabel y desviando el juicio de los demás. Mateo también notó el desgaste. Comentó con suavidad, una noche después de que Sofía hubiera cancelado otra cita para terminar de escribir a mano las tarjetas de los lugares. Estás haciendo todo para esta boda. ¿Isabel no tiene a otras personas que puedan ayudar? Sofía lo desestimó, insistiendo en que estaba feliz de hacerlo. Sin embargo, una parte de ella reconoció la verdad en sus palabras. Las peticiones de Isabel habían dejado de sonar como peticiones y más como expectativas. La gratitud que Sofía había vislumbrado en las primeras semanas había sido reemplazada por una constante corriente subterránea de críticas y demandas. Isabel parecía tener ataques de ira cuando una sugerencia de Sofía era demasiado creativa, o si el color de una cinta no era el correcto. Sofía se ajustaba, creyendo que la paciencia eventualmente sería recompensada con cercanía. Aún así, debajo del agotamiento y la creciente frustración, Sofía se aferró a su esperanza. Se recordó a sí misma que las bodas sacaban lo peor de las personas, que el estrés podía convertir incluso la personalidad más amable en algo frágil. Repitió estas garantías como un mantra, incluso cuando comenzó a sentir que no solo estaba ayudando con la boda, sino que estaba siendo utilizada para mantenerla unida por completo. Los berrinches y las lágrimas de Isabel atrajeron la simpatía de sus padres, quienes una vez más corrieron a consolarla. Los esfuerzos de Sofía, por otro lado, eran tranquilamente esperados, pero rara vez elogiados. Cuando Linda elogió a Isabel por lo bellas que resultaron las invitaciones, Isabel aceptó el cumplido
sin mencionar que Sofía había pasado horas inclinada sobre cada sobre. Fernando comentó sobre las habilidades de organización de Isabel, ignorando el hecho de que la carpeta de notas codificadas por colores era en gran parte trabajo de Sofía. El corazón de Sofía se encogió por el patrón familiar, pero se tragó sus sentimientos, convencida de que mantener la paz importaba más. Sonrió a través de las críticas de Isabel. Se rió de sus estados de ánimo y continuó con sus tareas. Para el mundo exterior, Sofía parecía ser la hermana menor que cualquier novia tendría la suerte de tener. Pero para aquellos que miraban de cerca, había grietas en la fachada. Jessica y Tara, las damas de honor de Isabel, comenzaron a reconocer que la paciencia de Sofía no era infinita. Mateo también vio el cansancio en los ojos de Sofía, incluso cuando ella insistía en que estaba bien. Y la audiencia que observaba este capítulo desarrollarse podía ver lo que Sofía aún no podía admitir. Estaba siendo utilizada. El papel de dama de honor, que debería haber sido un gesto de amor y confianza, se había convertido en otro escenario en el que Sofía se minimizó por el bien de Isabel. Lo que Sofía aún no se daba cuenta era que sus sacrificios solo estaban sentando las bases para la traición más profunda por venir. Cuanto más se acercaba la boda, más grietas aparecían en la frágil paz que Sofía había trabajado tan duro para mantener. ¿Has sentido alguna vez así, sacrificando tu bienestar por mantener la paz en la familia? Comparte tu historia en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. El primer momento que realmente inquietó a Sofía fue en una prueba de vestido de dama de honor. La boutique estaba suavemente iluminada. Los espejos cubrían las paredes y los estantes de vestidos en tonos rosa polvoriento esperaban a la fiesta nupcial. Cuando Sofía salió del vestidor, con un vestido sencillo de corte A, con escote en corazón, la dueña de la tienda aplaudió de alegría, exclamando lo perfectamente que el color le sentaba a la complexión de Sofía y lo bien que el corte halagaba su alta y elegante figura. Por un instante, Sofía se permitió sentirse hermosa y tal vez incluso orgullosa. Pero cuando se volteó hacia Isabel esperando aprobación, se encontró con lágrimas. La cara de Isabel se arrugó y declaró entre sollozos que Sofía no podía usar un vestido así. «Todos te mirarán a ti en lugar de a mí», gritó, su voz resonando en la boutique hasta que la habitación se quedó en un silencio incómodo. Jessica y Tara se quedaron heladas, inseguras, mientras la dueña de la tienda se excusaba apresuradamente. Sofía trató de calmar a Isabel, diciendo que solo era una prueba y que podía probar otro estilo. Pero Isabel negó con la cabeza furiosamente. Su madre, sentada cerca en un sillón, finalmente intervino, palmeando la mano de Isabel y asegurándole que Sofía elegiría algo menos favorecedor. La frase le dolió a Sofía, pero se mordió la lengua. Por el bien de la paz, aceptó un vestido holgado y de cuello alto que le quitaba el color de la cara y no le hacía ningún favor a su figura. Isabel se animó de inmediato, declarándolo perfecto. Sofía sonrió con los labios apretados, aunque por dentro sintió la punzada de otra concesión más. Más tarde esa noche, Linda se llevó a Sofía a un lado en la cocina, mientras Isabel charlaba ruidosamente con las damas de honor en la habitación de al lado. Bajando la voz, Linda le dijo a su hija que los nervios de Isabel estaban frágiles. «Este es su momento, Sofía», dijo firmemente. «Ella necesita brillar. ¿Considerarías llevar el cabello recogido y maquillarte poco? Sabes lo fácil que la atención recae en ti».
Las palabras cayeron pesadamente. Sofía miró a su madre, aturdida por la implicación. No era la primera vez que le pedían que se echara para atrás, pero escuchar a su madre enmarcar su presencia natural como un problema la dejó conmocionada. Aún así, asintió, no dispuesta a crear conflicto tan cerca de la boda. Se dijo a sí misma que era un pequeño compromiso. El maquillaje podría ser sutil, el cabello podría recogerse. Tal vez si estos ajustes mantenían a Isabel tranquila, el día transcurriría sin problemas. La corriente subterránea de celos volvió a salir a la superficie durante el fin de semana de despedida de soltera. Un viaje que Isabel había elegido a un resort de viñedos. Una noche, mientras se vestían para la cena, Isabel se acercó por detrás de Sofía y pasó sus dedos por las largas ondas castañas que se habían convertido en la firma de Sofía. «Tu cabello es tan bonito», dijo Isabel. Su tono era tenso, su sonrisa forzada. «Siempre me ha dado celos, ¿sabes?» Sofía ofreció una risa educada, restándole importancia al comentario, pero Isabel continuó, su voz bajando lo suficiente para llevar un filo. «David lo menciona todo el tiempo. Dice que le recuerda a su ex. ¿No es gracioso?» Sofía se congeló, sorprendida por el comentario y el veneno detrás de él. Nunca había pensado en David de esa manera. Nunca había querido hacerlo. Escuchar a Isabel traerlo a la conversación, usándolo como un arma contra ella, la dejó inquieta. Rápidamente cambió de tema, pero la atmósfera había cambiado. El momento más doloroso de todos llegó cuando Sofía accidentalmente escuchó una conversación que nunca debió haber escuchado. Saliendo tarde una noche en el resort para tomar aire fresco, dobló la esquina de un balcón y se detuvo en seco al escuchar la voz de Isabel. Su hermana estaba hablando en voz baja, pero urgente con su madre. «Simplemente no entiendo por qué no podría cortárselo», decía Isabel. «Solo para mi boda. Siempre ha sido egoísta con su apariencia». La respuesta de Linda fue suave, pero contenía suficiente desdén para perforar el corazón de Sofía. «Ya sabes cómo es. Tenía que ser la más bonita incluso en tu fiesta de graduación». Isabel suspiró enojada. «Todos la mirarán caminando por el pasillo con ese cabello. Me robará el protagonismo solo por existir». Sofía se quedó helada en las sombras, con la respiración contenida. Recordó la graduación de su hermana, cómo había usado deliberadamente un vestido de verano sencillo y maquillaje ligero para no llamar la atención. Sin embargo, aquí estaba su madre y su hermana reescribiendo el pasado y conspirando contra ella por algo tan natural como el cabello que le crecía en la cabeza. Se escabulló de nuevo antes de que pudieran notarla, con el pecho apretado por el dolor. Piénsalo bien. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tu propia familia está complotando contra ti? ¿Y cómo reaccionarías si tu propio éxito fuera visto como un problema? Comparte tu opinión en los comentarios. La cena del ensayo estaba destinada a ser un cálido preludio del gran día, una reunión donde amigos y familiares pudieran relajarse, brindar y celebrar el amor entre Isabel y David. Sofía llegó temprano como siempre, ayudando a la coordinadora a ajustar la disposición de las mesas y asegurándose de que las velas se encendieran justo antes de que los invitados entraran. Llevaba un vestido modesto en verde bosque, elegante pero discreto, decidida a cumplir con sus deberes sin atraer atención indebida. Cuando Isabel y David llegaron, todos los ojos se voltearon hacia ellos como se esperaba. Por un momento, Sofía se permitió esperar que la noche transcurriera sin problemas, que la ansiedad de su hermana pudiera descansar por una sola noche.
La comida comenzó con risas y conversación educada. Los invitados compartieron historias sobre las travesuras de la infancia de David y las aventuras universitarias de Isabel, y por un breve momento, la atmósfera se sintió ligera. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Cuando se recogieron los platos y la habitación se quedó en silencio, el padrino, Mateo, se levantó para dar su brindis. Habló con calidez sobre David, recordando sus años universitarios juntos. Todos sonrieron, asintiendo, hasta que Mateo se apoyó casualmente en su copa y añadió una frase que congeló la habitación. «Nunca olvidaré», dijo con una sonrisa, la primera vez que David vio a Isabel en ese evento de trabajo. Dijo, «Es bonita, pero ¿viste a su hermana?» Sechua hizo un silencio como si el aire mismo hubiera sido cortado. La risa murió al instante, y los ojos se dirigieron a Isabel, cuya sonrisa ya se había desvanecido en una línea frágil. La cara de David se puso roja. Su mano se extendió para tirar de la manga de Mateo, como si pudiera devolver las palabras a su boca. A Sofía se le revolvió el estómago. En un instante, entendió el peligro. La inseguridad más profunda de Isabel acababa de ser dicha en voz alta en público, por alguien que pensó que estaba compartiendo una anécdota inofensiva. Sin dudarlo, Sofía se puso de pie, forzando una sonrisa tranquila en su rostro, levantando su copa y hablando con una calidez mesurada. «Lo que Mateo quiere decir», dijo suavemente, «es que David reconoció muy rápidamente lo especial que es Isabel por dentro y por fuera. Su conexión fue innegable desde el principio, y es por eso que todos estamos aquí esta noche». Sostuvo su copa en alto, invitando a otros a unirse. Después de un momento, la habitación respondió. Las voces se hicieron eco de alivio mientras el brindis volvía a la celebración. Pero la expresión de Isabel contaba otra historia. Miraba su plato, sus labios apretados tan fuertemente que parecían sin sangre. Sofía se sentó en silencio, con las manos temblando debajo del mantel. Había salvado a su hermana de la vergüenza pública, pero sabía que Isabel no lo vería de esa manera. Efectivamente, cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a salir, Isabel la acorraló junto a la mesa de postres. Su voz era aguda, baja, casi venenosa. «Simplemente no pudiste evitarlo, ¿verdad?», siseó. Sofía parpadeó, sobresaltada. «Isabel, estaba tratando de salvarte. El comentario de Mateo. No mientas», espetó Isabel. Te encantó escuchar que David te notó primero. No pudiste resistir la tentación de intervenir para hacerte ver mejor». La boca de Sofía se abrió de incredulidad. «Eso no es cierto. Quería protegerte». Pero Isabel no estaba escuchando. Sus ojos brillaban de ira, sus palabras llenas de un resentimiento que claramente había estado festering durante años. «Has estado tratando de eclipsarme todo este tiempo. Cada detalle, cada sugerencia, cada uno de tus pequeños toques perfectos. Siempre tienes que robar el protagonismo». Antes de que Sofía pudiera responder, su madre apareció, atraída por la creciente tensión. Linda colocó una mano firme en el brazo de Sofía. Su voz era baja pero dominante. «Chicas, aquí no. Isabel, es tu noche. Sofía, ayuda a tu hermana a despedirse de los invitados». Sofía se tragó su protesta, con la garganta apretada por las palabras que no podía decir. Regresó a la casa de sus padres esa noche, con la mandíbula dolorida por sostener la sonrisa en su lugar. Por años se había convencido de que mantener la paz valía la pena, que hacerse más pequeña era el precio de la armonía. Pero mientras revivía los eventos de la cena de ensayo,
La injusticia la oprimió con un peso sofocante. Había intervenido para proteger a su hermana solo para ser acusada, rechazada y silenciada. En ese momento, Sofía sintió no solo la punzada de la ira de Isabel, sino la herida más profunda de la traición de sus padres. Las mismas personas que debieron defenderla habían elegido una vez más proteger a Isabel, dejando a Sofía sola con la creciente comprensión de que la familia que había sacrificado tanto para proteger nunca la defendería a cambio. Esa noche, después de la tensión de la cena de ensayo y el dolor de estar parada en silencio al lado de su hermana, Sofía regresó a la casa de sus padres, drenada tanto en cuerpo como en espíritu. Se puso su pijama, se cepilló los dientes mecánicamente y se tragó un pequeño somnífero sin receta, con la esperanza de acallar los pensamientos que corrían por su cabeza. Se acostó, se cubrió con la colcha y cerró los ojos. El agotamiento la abrumó rápidamente, pero en algún lugar, en la niebla del semisueño, sintió algo extraño. Había un débil tirón en su cuero cabelludo, el roce de los dedos contra su cabello. Se revolvió débilmente, pero el sedante la mantuvo pesada, incapaz de recuperar la conciencia por completo. Voces murmuraron cerca, demasiado suaves para distinguirlas. Por un momento se preguntó si estaba soñando. Luego la pesadez la arrastró de nuevo y no se despertó hasta la mañana. La luz del día no trajo paz. Sofía se levantó con una sensación peculiar. Su cabeza se sentía más ligera, la almohada extrañamente desnuda. Se llevó la mano al cabello instintivamente para apartarlo de su cara y se congeló. Sus dedos no encontraron nada más que mechones irregulares, hebras cortas que sobresalían en ángulos duros. Levantándose de golpe, tropezó hasta el espejo de la cómoda. Su respiración se enganchó en su garganta. Lo que la miraba era la carnicería de su identidad. Su melena, la cual había cuidado durante años, había sido cortada y arrojada a la basura. En ese momento, Sofía entendió la profundidad de la crueldad de su familia. No se trataba solo de celos, sino de una necesidad de control. Le habían quitado algo que la definía, algo que no podían poseer. Pero en lugar de quebrarla, la traición la fortaleció. El dolor se convirtió en un fuego. La humillación se transformó en una armadura. Ya no se trataba de vengarse, sino de recuperar su poder. Fue en la boda, a la hora de los brindis, que Sofía encontró el momento perfecto para su triunfo. Se levantó, sosteniendo su copa, y la multitud se quedó en silencio. Con la cabeza en alto y su nuevo corte de pelo irregular a la vista de todos, habló con una voz fuerte y clara. «A mi hermana Isabel y a David. Gracias por darme la oportunidad de ser dama de honor, y a nuestros padres, por recordarme lo que es verdaderamente importante en la vida. Si tuviera que escoger otra vez entre mi familia y mi propia felicidad, elegiría mi felicidad. Y si tuviera que elegir de nuevo entre mi cabello y mi amor propio, elijo el amor propio. El cabello puede volver a crecer, pero una persona que no se respeta es un fracaso para siempre. El mayor regalo de la vida no es tener una familia perfecta, sino ser lo suficientemente fuerte para levantarse cuando ella te traiciona. Por los novios y por mi nueva vida». La multitud quedó en silencio. David miró a Isabel, que estaba llorando. Los padres de Sofía se quedaron sin palabras, con los ojos llenos de miedo y desprecio. Sofía no les dio la oportunidad de decir nada. Simplemente se fue, con la cabeza en alto y una sonrisa de triunfo en su rostro. Nunca volvió a hablar con su familia,
pero encontró la paz. El final de la historia es el final de la pesadilla. La vida de Sofía nunca fue mejor. Encontró el amor, tuvo éxito en su carrera y finalmente se sintió libre. La venganza no fue la destrucción de su familia, sino su propia liberación. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario contándome si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Nos vemos en el próximo video.